Manuel Sánchez, buenas noches, ¿cómo estás? Te agradezco mucho que hayas venido. Gracias, Jaime. Buenas noches. Eres doctor en Economía por la Universidad de Chicago, los Chicago Boys. Así es, nadie es perfecto. No, bueno, como, en fin, los Chicago Boys. Y aparte, fuiste subgobernador del Banco de México. Así es, hasta diciembre del año pasado. Hasta diciembre del año pasado, y ahora estás, bueno, en otras actividades, pero te sigue competiendo toda la actividad económica y todo esto. Me sigue interesando. Sí, obviamente. El Tratado de Libre Comercio, pues, está en vilo. Han sido etapas muy oscilantes. Al principio, cuando llegó Trump, todo el mundo decía que se iba a acabar. Luego parecía que las cosas iban mucho mejor. Y ahora se han encendido de nuevo los focos rojos y estamos en vilo. A lo mejor podríamos empezar con decir que el tratado no ha sido la panacea en la solución de todos los problemas del país, pero su entrada en el momento que entró en estos 23 años resolvió una serie de problemas. ¿Cuáles fueron los beneficios fundamentales? Sí, mira, yo creo que es bien importante lo que mencionas. El tratado no ha resuelto todos los problemas, pero no tenía por qué resolver todos los problemas. A México le toca hacer mucha tarea. Sin embargo, a pesar de esto, y también es importante mencionarlo, a pesar de que probablemente se quedó corto respecto a todos los beneficios que los defensores optimistas del tratado en principio pregonaron, sin embargo, es claro que el balance es positivo. Fue muy importante todo lo que ha contribuido a el TLC o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a México. ¿Podríamos enumerar, por ejemplo, no sé, la balanza comercial, yo creo que importaciones? el tratado en términos generales culmina un periodo aproximadamente de 10 años en que México va dejando un modelo anterior de cierre al mundo, de autosuficiencia, a un orientado al exterior, que empezó de manera unilateral a mediados de los años 80, pero culmina a partir de 1994 formalizando ese compromiso de largo plazo que quiere hacer México frente a los inversionistas y frente a la sociedad en general, de mantener una economía basada en mecanismos de mercado y abierta al exterior para dar confianza. Yo creo que la principal contribución del tratado, ahorita podemos entrar más a detalles, pero la principal contribución desde mi punto de vista es que confirmó y selló las reformas que en su momento el gobierno mexicano estaba haciendo en términos de abandonar un modelo que estaba ya rebasado y mantener esta apertura al exterior. Bueno, hay quien saca la conclusión, digamos, negativa de esto que tú estás diciendo, es la positiva. La conclusión negativa es que efectivamente se dice, bueno, entre ellos Luis Rubio lo ha escrito con claridad y pertinencia, que si efectivamente el Tratado de Libre Comercio se termina, independientemente de los efectos económicos inmediatos que habría, sería justamente que podría verse como un elemento que debilitaría para la inversión extranjera y para las propias inversiones internacionales la certidumbre de que las reglas son claras y no van a variar. Exactamente, yo coincido. O sea, la parte positiva del tratado ha sido precisamente al adoptar las reglas del juego de los países desarrollados que eran son sus vecinos del norte, México generó confianza. Entró a un club, adhiriendo a un club de América del Norte. Esto lo decimos fácil, pero no sabemos exactamente la dimensión de ser ya club asociado a países desarrollados, y generó muchísima confianza, confianza particularmente de los inversionistas. Si hay una cancelación del tratado o una dilución de esas reglas que dan confianza, obviamente a México le va a perjudicar. No sé si eso es lo que dice Luis, yo respeto mucho a Luis, es mi amigo, etcétera. Y yo creo que es importante decir, México, esa es otra consideración personal, y creo que es avalada por mucha gente, México probablemente fue el país más beneficiado de los tres países. ¿Por qué? Porque era el país más pobre o más en vías de desarrollo, era el país que estaba más cerrado respecto al exterior. Entonces, el cambio que dio México fue muy sustancial, además de que es una economía relativamente más pequeña, de manera que el efecto positivo de lo que estamos hablando fue más significativo que nosotros lo que contribuimos, que sí contribuye México a
a las cadenas productivas americanas. Ahora, ahí también de nuevo viene el elemento negativo. Vamos a ser también los más perjudicados. Exactamente. Solamente por simetría lógica. Obviamente. Nosotros fuimos los más beneficiados. Los más probablemente vamos a ser los más perjudicados. Ahora entremos a eso. Las últimas posiciones... Probablemente seríamos. Todavía no hay que dar por muerto el tratado. Exactamente, de acuerdo. Pero justamente vamos a eso. Bueno, se cerró ya este cuarto episodio de negociaciones, digamos así. Sí. Está por abrirse un quinto episodio. El saldo de estos primeros 4 episodios, particularmente de este último, pues es bastante negativo, digámoslo así. ¿Cómo puedes sintetizar esto? Pues de la concreción o la puesta sobre la mesa de solicitudes de parte de Estados Unidos que no sorprenden porque desde el inicio de esta nueva administración liderada por el presidente Trump ha sido muy clara esta postura en contra, digamos, de una concepción de libre comercio ortodoxa en el cual todas las partes salen ganando. En la visión nueva, que es anticuada, por cierto, del presidente Trump y de su grupo, se está regresando a una teoría de hace 2 siglos que fue superada hace 2 siglos, el problema de la balanza mercantilismo, donde se toman básicamente como medición de éxito de un país en términos, o beneficios de un país derivado del libre comercio, es si tiene superávit o déficit en la cuenta comercial. Y el déficit de Estados Unidos es de $500 mil millones, ¿no? Y el 8% de ese déficit es con México, y entonces toma a México como un objeto o como un... Eso es muy importante, ¿no? Es muy pequeña la contribución al déficit. Exactamente. Es muy pequeña. Aún si uno adoptara la visión mercantilista y obsoleta. Pero tenemos un déficit, o tiene Estados Unidos un déficit mucho menor con México que con Alemania, por ejemplo. Sí, claro. Entonces esto parece ser, bueno, igualmente también es una estrategia mediática, un poco como el asunto del muro, ¿no? Así es. Yo me presenté como el presidente de los empleos y el presidente que iba a rescatar a Estados Unidos de los malos tratados. Sí. Y entonces México y Canadá, pues son, pero particular México, es el chivo expiatorio. Es el chivo expiatorio. Y no hay que olvidar que es absolutamente indefendible la posición de que el beneficio del comercio se da a través de la balanza comercial. O sea, ese es un reflejo de otras cosas, pero no... El beneficio del comercio se da siempre de todas las partes involucradas. O sea, no es un juego suma cero. Todos ganan. De otra manera, las transacciones no operarían. Y estos saldos son de carácter contable. Cuando uno agarra toda la balanza de pagos de cualquier país, la balanza es cero. Es como el debe y el haber de las cuentas contables. Es exactamente igual. Ahora, independientemente de que esto sea pues una especie de estrategia de, digamos, electoral o de publicidad, Trump sí es un convencido de esto, ¿no? Y asesores de él como Peter Navarro, que es un profesor allí menor de alguna universidad, que ahora son los asesores más importantes, están convencidos de este principio. Pelearse con eso pues ya no tiene sentido, porque esos están convencidos y son cruzados de su propia idea. Es correcto. ¿Realmente hay posibilidades de que esto se salve? Bueno, yo creo que sí hay posibilidades de que se salve el tratado. Lo ha manifestado el propio negociador de Estados Unidos con las concesiones que quiere que México y Canadá hagan. Y estas concesiones van exactamente en contra de los beneficios de la integración de Norteamérica. Hay que tener en cuenta que uno de los grandes logros de este tratado es que precisamente porque los constructores del tratado vieron en él una forma de integración y de hacer más grande el pie de la producción y de los beneficios potenciales a los ciudadanos, es que se tuvo un objetivo compartido en un principio que era abrir la economía de manera simétrica, los 3 economías. Aquí está rompiéndose ese principio. Y eso nos llevaría a, bueno, lo que ha sido un tema que se ha manejado recurrentemente. Y él lo ha dicho mucho Guajardo, que por cierto es tu paisano. Exactamente. Y lo ha repetido yo creo que con razón, pero bueno.
he dicho, bueno, es mejor salirnos del tratado, que el tratado se termine, a tener un tratado que no sirva para nada o que esté de tal manera remodelado o funcionando con tales características que no nos garantice un libre comercio efectivo. Sería mejor entonces irnos directamente a un comercio ya regido por la OMC, etcétera. En esas estamos. Absolutamente. Puede uno concebir una distorsión y una degeneración tal del tratado que haga exactamente contraproducente el estar unidos en esas reglas, porque efectivamente se traduciría en obstáculos al libre comercio, o sea, en frenar, en retroceder el comercio. México, por su parte, podría contemplar medidas de manera unilateral. De apertura, que den seguridad jurídica y restablezcan algo, esperemos que mucho, la confianza de los inversores. Lo puede hacer y eso es retomar los inicios de lo que inspiró el Tratado de Libre Comercio en nuestro país. Fue una iniciativa unilateral de México al abrirse. ¿Podría México ahora abrir adicionalmente y dar certeza a los inversionistas, volviendo al espíritu original que fue una decisión, si se quiere, soberana, autónoma de México, la apertura? 2 puntos, Manuel, para terminar, porque ahora sí nos ha comido el tiempo. Escaso recurso, como todo el mundo dice. Sí, como todo. El primero es, si partimos de que vamos a ser la nación más afectada o la región más afectada, México, porque fuimos la más beneficiada, esto quiere decir que va a haber una paliza inicial, pero vamos a sobrevivir. Ahora, esta paliza inicial pues va a ser una paliza, inicialmente. No lo podemos negar, supongo yo. Mira, hay que distinguir la paliza financiera. Esa yo la trato, yo no la veo de preocupación. Cuando la gente dice transitorio, se refiere a una probable presión sobre el tipo de cambio, que se puede ir a cierto nivel. Ese es un ajuste de las variables financieras. No la veo tan importante. Desde luego, si estás corto en dólares, te afecta, etcétera. Hay que estar con cuidado en esta situación, en estos momentos. Pero yo creo que lo más importante son los efectos reales. Los efectos reales tienden a ser de mediano plazo. Entonces, depende de qué políticas económicas implante México para restablecer, en ese caso hipotético, la confianza de los inversores para que efectivamente esto que llamas tu paliza sea una paliza menor. En términos reales, producción, comercio, eso es lo que más me preocupa a mí. Bueno, y entonces agreguémosle un factor de incertidumbre y un factor que no está acotado por ninguna parte, que es el proceso electoral. O sea, va a depender mucho el futuro de esta respuesta frente a la consecuencia de la eventual terminación del tratado, de quién gane las elecciones. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Indudablemente, el nuevo presidente tendrá su gabinete, su enfoque de política económica y podrá ser más o menos liberal en términos económicos. Eso nos estamos juzgando en las elecciones. ¿Por quién vas a votar? No te voy a preguntar. No me preguntes. Manuel, muchas gracias. Jaime, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches en Contexto. Hasta la próxima semana.